베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres de distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 마음이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수, 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님, 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo, en este día nos has permitido venir delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros para entregar un culto dentro de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a solamente venir delante tuyo y ayúdanos, Señor, a poder venir en agradecimiento y en obediencia delante de la autoridad de Jesús. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 구주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 죄악을 속하여 주신 주 내 속에 들어와 계시네. 십자가 앞에서 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 주 앞에 흐르는 생명수 날 씻어 정하게 하시네. 내 기쁜 정성을 다하여 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 내 주께 회개한 양심은 생명수 가운데 젖었네. 흠없고 순전한 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 오늘도 En este momento también oremos en arrepentimiento para poder ser aptos para venir delante del Señor. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser esos espíritus aptos para ver tu rostro. Padre Dios, con el pecado no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, primero nos arrepentimos delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, aunque no pudimos vivir dentro de esa obediencia siendo cristianos, ayuda, Señor, y ten compasión de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que nosotros a través de tu palabra, de tu gracia, podemos vivir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder estar firmes delante tuyo, delante de tu palabra, y así venir delante tuyo. Padre Dios, obra, Señor, en esta hora. Y Padre Dios, nosotros con nuestra forma de ser, con nuestro ser, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder revestirnos de la sangre de Cristo y triunfar en este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지
주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 거룩하신 Padre Dios glorioso, damos gracias por tu amor y tu gracia. Padre Dios, haz que nosotros podamos escoger a la fe y ayuda, Señor, que nosotros podamos obedecerte. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos orar en espíritu y en verdad y recibe este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto esté lleno de tu gloria, sea un culto en el cual el Espíritu Santo está con nosotros. Padre Dios, nosotros con nuestros labios siempre decimos que vivimos dentro de ti, pero a través de esas tentaciones de este mundo y este conocimiento de este mundo y la avaricia de este mundo, hubieron momentos en el cual no podemos estar juntos delante tuyo. En esta hora confesamos esto delante tuyo y nos arrepentimos. Padre Dios, perdónanos a cada uno de nosotros y así haz que nosotros podamos tener esa armonía dentro de tu relación y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser esos santos miembros que tú deseas. De la misma forma como esa voluntad tuya fue hecha a través del Hijo y tú has dado tu autoridad en tu Hijo e hiciste, Señor, que todo aquel que cree en Él tenga esa esperanza y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, hasta que esa esperanza pueda ser realizada, nosotros podamos recibir tu palabra y así nosotros podamos ser esa iglesia que pueda preparar por la siguiente generación. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada obra que tú nos has dado a cada uno de nosotros podamos sostener con tu sabiduría y así poder complacerte. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros a través de ese poder de Jesús, nosotros podamos vencer todas las cosas y no caigamos por el diablo y no caigamos en las diferentes tentaciones. Ayuda, Señor, que nosotros podamos estar despiertos. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que menosprecie tu palabra. Y ayuda, Señor, que nosotros, conjunto con el obispo, podamos reedificar tu iglesia, danos esa fuerza y esa armonía dentro de ti. Padre Dios, en este avivamiento de el aniversario 52, ayuda, Señor, que nosotros vamos a prepararnos por ese culto y ayuda, Señor, recibe ese culto de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, a poder sostener esa obra, Señor, que tú nos has dado y así nosotros todos podamos ser en un solo corazón, en una sola voluntad y así nosotros podamos esforzarnos para poder reedificar tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo mayor y también ayuda al obispo, ayuda, Señor, para que estén llena de tu paz, de tu sabiduría. Y ahí en esta hora también al llevar tu palabra, darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros que escuchamos tu palabra pueda estar lleno de ese amor y de ese gozo que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todas nuestras familias tengan tu salud. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos sostener en la carga que nos has dado. Y así podamos ser fruto y tener fruto de que viene de ti y tener esa corona de justicia, de amor.
Y ayuda, Señor, sepáranos de los que son malos. Y damos gracias por todo ello. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu calla me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. Vamos a ofrendar incluso en estos momentos. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만한 물가으로 인도하시는도다. 내 영혼 솟에 시키시고 자기 이름 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기 다닐지라도 해를 두려워 않음은 주께서 나와 함께 하심이라. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 나를 따르리니 내가 여호와 집에 영원토록 거하리로다. 할렐루 할렐루야. 할렐루 할렐루야. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만
하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día hemos venido delante tuyo a entregar estas ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan ese gozo de este sacrificio. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de ese gozo del cielo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan tu bendición y puedan tener ese gozo de obedecer tu mandamiento. Padre Dios, tenemos fe por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos que han entregado delante tuyo esta ofrenda amando tu iglesia. Ayuda, Señor, que tengan tu bendición. Padre Dios, también tenemos fe por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan esa bendición y así puedan vencer todas las cosas y siempre puedan hacer gracias delante tuyo. Padre Dios, tenemos fe por todas las personas que han ofrendado delante tuyo, incluso en línea. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan ese gozo delante tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda hacerse usada por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라. 하나님은 사랑이시라. 독생자를 세상에 보내주심은 우리를 살리려 하심이라. 하나님이 우리를 너무도 사랑하사 화목제로 보내셨도다. 너희는 서로 사랑하라. 주를 사랑하심 같이 우리가 서로 사랑하면 주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라. 하나님은 사랑이시라. 너희는 서로 사랑하라. 주를 사랑하심 같이 우리가 서로 사랑하면 주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 사랑하는 자들아 하나님의 성령이 이처럼 우리를 사랑하셨으니 우리 서로 사랑하면 주가 우리 안에 계셔 나도 주 안에 영원히 거하리라. 너희는 서로 사랑하라. 주를 사랑하시
주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 영원토록 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 11, versículo 27 hasta el 33. La palabra de Dios, Marcos 11, versículo 27 hasta el 33. Vamos a leer todos juntos. 시작. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o del hombre? Respondedme. Entonces ellos discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que son del hombre, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron diciendo a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. 예수께서 가라사대 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 하시니라. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra por cada uno de nosotros y por el obispo para que esté lleno, tenga la sabiduría y el ponimiento de Dios. Vamos a orar todos juntos. 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 우리 모두가 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 듣는 우리의 심령이 복되게 도와주시고 주의 말씀을 또 성령으로 듣고 깨달을 수 있도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 또 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 그러므로 그 말씀 앞에 또 아멘할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 듣기만 하지 않게 도와주시고 우리 모두가 말씀을 듣고 깨달아 그 말씀대로 순종할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님에게 성령과 권능으로 역사하여 주셔서 담대히 교회 앞에 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 주의 놀라우신 능력이 나타나도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día que nos has permitido. Dios Señor, que en este día nosotros podamos recibir esa palabra de vida. Ayuda a tu siervo que en todo has puesto y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de ese poder y de tu sabiduría. Y ayuda, Señor, que en el día de hoy nosotros podamos recibir esa palabra de vida eterna. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu ayuda. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La autoridad de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es autoridad y poder. Él envía al Hijo al mundo y su Hijo es el Verbo. El Verbo estuvo con Dios desde antes de la eternidad y Él es Dios quien manifestó a Dios. Jesús fue llamado como el Hijo del Hombre, pero fue considerado como un ser humano. Él es llamado como el Hijo de Dios, pero pensaron que era un tipo de Dios. Sin embargo, Él no es un Dios ni es un ser humano, sino es hombre. Él vino al mundo como Emmanuel. Por lo tanto, Él puede sobrepasar la naturaleza como Dios lo hace y también recibe limitaciones por la naturaleza como el hombre. ¿Quién creemos que Él es? Según el mundo, Jesús es tratado como persona
persona con poderes sobrenaturales y es hombre como cualquiera en la humanidad, pero nuestra fe no considera con ninguno de estos. Él es Dios que está en los cielos y es hombre que está en la tierra. El Espíritu Santo testifica esto y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Como nosotros somos sus hijos que permanecen al cielo y seres humanos que permanecen en la tierra, nosotros tenemos dos estatus. Pero los pensamientos de la carne son muerte y los pensamientos del Espíritu son vida. Dependen de quién sea que creemos que el Señor nos convertimos en hijos de Dios y seres sus herederos, o seremos corruptibles y hijos del infierno. Por lo tanto, no se rehúse a creer, debe creer que Él es Dios. A través de la fe debemos ser sus hijos y obtener la vida eterna. Amén. 이 땅에는 En 하나님의 esta tierra 권세가 podemos encontrar la autoridad de Dios. Podemos encontrar que esa autoridad de Dios ha venido en esta tierra y esa autoridad es la que obra en esta tierra. 누구에게 Pero esta autoridad no es algo que Dios da y divide a todas las personas y obra, sino que Él es quien personalmente con esa autoridad obra en esta tierra. Y Jesús, quien es el Hijo de Dios, tiene esta autoridad. Él tiene esa autoridad de dominar a toda creación y a todas las cosas en este mundo y todas las cosas que son creadas. Pero entonces, si nosotros vemos en esto, podemos ver que Él pone ese orden y justicia 심판하여 e incluso Él juzga lo que es injusto y lo quita. 전형적인 그런 모습. Pero 그러니까 고정적인 si 원래의 보존의 nosotros, pues al pensar en esto, podemos pensar que esto fue algo que ya estuvo desde antes, que era algo ya ordinario, pero tenemos que saber que esto no es así. ¿Por qué? Porque en el pasado, desde el principio, el hombre ya fue determinado a morir a través del pecado. E incluso nosotros no somos personas que desde el principio 죄가 없는 éramos personas que éramos sin pecado, que no teníamos nada, sino que nosotros comenzamos desde ese pecado. Si vemos al hombre, el hombre tiene que morir, tiene que caer. Todos ellos tienen que recibir el juicio según 바로 이것이 pues esa obra, de esa voluntad de Dios, según esa delante de esa justicia de Dios. Pues si vemos a toda la humanidad, todo el hombre tiene que morir, pero en medio de esa maldición nosotros encontramos ese camino de la vida. Es quien es el Hijo de Dios, Jesucristo, se ha manifestado en nosotros y Él nos ha dado esa salvación, nos da esa vida eterna. Él desde el principio, desde el momento que vino, Él nos muestra esa autoridad de salvación. Por eso aquellos que se arrepienten, Él dará esa salvación. Si nosotros vemos 그렇게 말하는 la autoridad de Dios puede dividirse en dos autoridades. Pues si vemos en una perspectiva general, esas dos autoridades que Dios tiene es, primero, la autoridad de la salvación para salvar y la autoridad para juzgar, o sea, la autoridad de juicio. Les estoy explicando esto de una manera más general y grande, y podemos encontrar esas dos autoridades, la autoridad de juzgar y la autoridad de salvar. Pero entonces en medio de esto podemos encontrar un desorden, algo que no debió ocurrir. 코스 ¿Por qué? Porque ese curso en el cual tuvo que ir, que caminar, tuvo que realizar, que es la autoridad de juzgar
de dar ese castigo. Pero Dios oprimió esta autoridad y da la oportunidad a los que se arrepientan para que ellos tengan esa autoridad de la salvación. Por eso, por este tipo de personas es que Dios está oprimiendo, está aguantando esa autoridad de juicio en el cual nosotros ya debíamos de tener para que ellos puedan tener esa autoridad de la salvación. Pero Dios, para salvarnos a cada uno de nosotros, para mí y para cada uno de ustedes, Dios ha oprimido esa autoridad de juicio para dar esa oportunidad a estas personas, para darnos oportunidad a uno mismo. ¿Qué fue lo que si vemos en Juan 12, 29, qué es lo que dice? Que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Jesús tiene esa autoridad para juzgar y tiene esa autoridad para dominar todas las cosas en este mundo. 갑자기 어떤 도발적인 어떤 움직임이었습니다. Pero la verdad, esto en sí era algo que fue diferente. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, al venir en esta tierra, Él se manifestó con esa autoridad y podemos encontrar esa nueva autoridad en el cual que es la autoridad de la salvación. ¿Qué es esa autoridad? Si vemos en Juan 5, 21, 22, 26 y 27, podemos encontrar que habla sobre esa autoridad en el cual quiere dar vida y la otra es la que quiere juzgar. Pero entonces si vemos en el versículo 26, incluso 27, ¿qué es lo que podemos encontrar? Porque el Padre tiene vida en sí mismo y Él le ha dado al Hijo esa vida en sí misma e incluso también le dio la autoridad de hacer juicio. Y podemos encontrar de que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene estas dos autoridades. Podemos ver que esto resume eso, lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Él puede hacer y realizar todas las cosas con esas dos autoridades que Él ha tenido. Algo que nosotros no debemos malinterpretar, que es como nosotros en este momento no podemos ver ese castigo, castigo de ese juicio de Dios. Entonces, yo creo que Dios no me ha dado a mí o todavía o no tengo o no he sido juzgado. Pero la verdad, esto es un malentendido. ¿Por qué? Porque en este mismo momento, el día de mañana, aunque no vayas a poder ver ese castigo, esto no significa que no vaya a haber ese juicio. Pero hay una razón por la cual nosotros en este momento no podemos ver ese castigo que nosotros tenemos en ese juicio. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos puedan venir delante del Señor con ese corazón de arrepentimiento, con ese corazón verdadero, con ese corazón que es de arrepentimiento. Es ese corazón en el cual Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos delante de Él. Digamos, si cada uno de nosotros en este mismo instante estamos recibiendo el juicio, digamos, si la persona de al lado está teniendo juicio por su incredulidad, entonces era obvio que todos nosotros hubiéramos venido delante del Señor solamente con gran temor. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante vemos que la persona de al lado está siendo juzgada. Entonces no habrá ninguno que vaya a venir con un corazón verdadero. ¿Por qué? Porque Dios busca a aquellos que ellos voluntariamente vengan delante del Señor para poder tener esa salvación. Dios no desea a esas personas que se cubren con ese pecado y dicen que quieren venir solamente para vivir ellos mismos. Dios desea a aquellos que vienen delante de Dios voluntariamente con ese corazón verdadero y contrito de arrepentimiento. Jesús es quien es el Hijo de Dios, quien tiene esa autoridad de juicio. Pero Él, al venir a nosotros como Cristo, Él ha oprimido y Él ha aguantado esta autoridad del juicio para que así nosotros podamos tener esa oportunidad, para que así uno más pueda ser salvo delante del Señor.
우리의 결정에 Queridos hermanos, 회개에 대해서 tenemos que saber que a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestras acciones, nosotros, a través de ese arrepentimiento delante del Señor, la verdad, Dios no intercede en ese momento. Dios no intercede en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos escoger. ¿Por qué? Porque esa acción nuestra es nuestra acción nuestra delante del Señor. Es algo que Dios puede tomar de nosotros. Dios decía que cada uno de nosotros vengamos delante de Él con un corazón verdadero. Pero Dios no viene en nosotros a cada uno de las personas juzgándolos y castigándolos y obligándolos. ¿Qué dice en 2 Corintios 6:2? Que en este momento es en el tiempo en el cual nosotros tenemos, es el día de la salvación, es el tiempo que nosotros tenemos que aceptar al Señor. Es el momento en el cual está el Evangelio. En medio de esto podemos encontrar sobre que ese orden que antes tuvo que venir ha sido ya levantado para que nosotros en ese momento podamos recibir la salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio podemos decir, esas son las buenas nuevas, la noticia donde está la salvación. Pero tenemos que saber que dentro de ese Evangelio podemos encontrar sobre ese juicio, nos está hablando, nos lleva ese mensaje sobre ese juicio que nosotros teníamos que tener. Nos está hablando sobre esa advertencia. No solamente lo hermoso de la salvación, pero también está hablando acerca de esto. Les estoy hablando de esta manera para que ustedes puedan entender lo que les estoy explicando. Que nosotros éramos personas que íbamos a recibir esa maldición, que íbamos a recibir ese castigo, pero cualquiera que venga delante del Señor, venga delante del Señor para poder ser recibido. Como también dice en Romanos 9:27, aunque no el número de las personas eran tan pequeñas, pero la verdad son los que Dios desea tener. Esa autoridad que solamente Dios tiene, esa autoridad que anteriormente era un secreto, que solamente las personas no sabían que existía, esa autoridad, pero esa autoridad no es usada a la fuerza. No es usada a la fuerza. ¿Por qué? Porque así en el momento que uno usa esto, uno no puede tener ese corazón verdadero para venir delante del Señor. ¿Por qué? Porque delante de Dios, que uno tiene que tener un corazón contrito, al ser obligados, entonces no va a poder tener ese corazón verdadero. No va a poder encontrar a esos pecadores que verdaderamente se arrodillan delante de Jesús para poder pedir esa salvación y ese perdón. Si nosotros vemos la vida de Jesús es mirar y despertar a todas las personas para que ellos puedan volver a Dios y puedan tener esa vida de arrepentimiento. Pero si Jesús no lo hubiera despertado, si Jesús no los hubiera dicho que se despertaran, entonces era obvio que todas las personas adhirieron a la maldición y hubieran recibido este juicio. Pero Jesús despertó a todas las personas para que ellos puedan recibir esa salvación. Pero si nosotros vemos a esa autoridad que Jesús tiene, esas dos autoridades que Jesús tiene, pero Jesús en ese momento solamente usó esa autoridad de la salvación. Y al usar esto, Él tiene que recibir y tiene que experimentar muchas dificultades, muchos insultos, muchas blasfemias y todo tipo de dificultad para poder cumplir esto. Pero queridos hermanos, si nosotros conocemos esto, si nosotros conocemos esta verdad, entonces nosotros tenemos que venir delante del Señor en cualquier momento en el cual Jesús esté. Nosotros tenemos que venir siendo humildes delante del Señor, no solamente en el culto o en el servicio,
juicio en el cual nosotros entregamos, es el momento en el cual nosotros venimos delante del Señor. No solamente tenemos que ser humildes en ese lugar, sino en cualquier momento, en cualquier lugar donde la mano del Señor pues esté, tiene que estar la humildad. Tiene que encontrar en ese lugar, tenemos que tener esa humildad en ese momento. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces seremos obstáculo delante del Señor. Seremos obstáculo delante del Señor. 않기를 바랍니다. Yo deseo que cada uno de nosotros no seamos obstáculos sin saberlo o pues así o sabiéndolo, no seamos obstáculos ante el Señor. El Señor tiene su autoridad de juicio, pero Él está aguantando. Él está aguantando. 심판의 권세를 사용하시지 않으시는 Él es aquel que conoce nuestras debilidades y Él no está usando a esa autoridad de juicio en este mismo instante. Y espero que cada uno de nosotros no tomemos como la debilidad de Jesús, sino que nosotros no juzguemos delante del Señor. Tenemos que saber que la iglesia es el lugar en el cual Dios obra en ese lugar. Podemos encontrar el líder que podrá ser el obispo o el pastor que representa a la iglesia, e incluso también podemos encontrar a los copastores en el cual que también ayudan en el pastoreo del obispo, y también podemos encontrar a los laicos. 종들은 정말 하나님의 부리시고 Pero entonces estos siervos de Jesús son aquellos que Dios usa. 평신도들은 자기가 드린 만큼 Y los laicos son aquellos que entregan delante del Señor y Dios obra con lo que ellos entregan. Y así es como la iglesia obra a través de la autoridad de la salvación. 눈으로는 보지 못하지만 Pero nosotros con los ojos del mundo podemos ver que la iglesia no hace mucho, pero a través de los ojos espirituales podemos hace algo, cosas que sobresalen y están haciendo esas obras que el mundo, incluso si uno busca o pues usa toda la autoridad del mundo, no puede hacer esto. Está obrando, la iglesia obra esas obras que sobresalen de la naturaleza. Son obras que en este mismo instante están obrando, y esas cosas, aunque no podemos verlo con nuestros ojos, está realizando cosas que sobresalen la naturaleza. Es el lugar en el cual Dios está obrando según la dirección que Dios desea. No está hablando sobre de cómo el mundo obra, que es el cual es a la fuerza o obligatoriamente, sino que en este mismo momento el Señor está orando acerca de la salvación, está orando en salvación a través de la amabilidad, a través de la forma como el Señor obra suavemente o pues con gran amabilidad y pues delante del Señor, y así a través de esa obra Él realiza la salvación. Aunque el mundo le puede decir, ay, abandonemos a esa persona, pues hagamos que esa persona pueda morir. Pero la verdad es que el Señor coge a todas estas personas y obra a través de ellos. Jesús obra, nuestro Señor obra a través de ese obispo, del líder, pero Él no da esa autoridad a todas las personas. ¿Por qué? Porque ese siervo del Señor obra a través de esa autoridad que Dios ha dado para poder seguir a la iglesia. E incluso 주의 종은 el siervo de Dios 하늘에서 불덩이가 떨어지게 하지 못합니다. no puede hacer que del cielo venga un tipo, pues una bola de fuego. O no es algo que Jesús hizo al estar en esta tierra. 주의 종도 할 수 없어요. 주의 Y es algo que el siervo, como Jesús no lo ha hecho, también el siervo no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo único que el siervo de Dios puede hacer es recibir esos ataques. 순서가 되고 Jesús puede juzgar a las personas. Él tiene esa autoridad de juzgar, y nosotros estamos en el camino para ir ese día del juicio. Pero Jesús no está usando esa autoridad en este mismo momento. Pero Jesús en este momento, aquellos que no se arrodillan delante de esa autoridad de la salvación, 무서운 심판의 les esperará ese juicio horroroso. Les esperará a ese juez que está listo para juzgar.
주님의 사역에 어려움을 주는 것은 El hecho de dar dificultad, traer dificultad a la obra del Señor es algo que nosotros tenemos que evitar. 주님이 일하시는데 방해가 되는 El hecho de ser obstáculo en la obra de Dios es acción de incredulidad. Cuando en ese momento en el cual las personas están obrando, en ese momento en el cual el obispo está obrando, el lugar en el cual esos laicos están obrando para la iglesia, es el lugar donde Dios está obrando, es el lugar en el cual Dios está obrando, es algo que también incluso humanamente podemos sentir. En ese lugar en el cual está la autoridad de la salvación, es el lugar donde está la autoridad de Dios. 방해하는 거예요. Pero el obstaculizar estas personas es el obstaculizar a la obra de Dios. El dificultar la obra de Dios. Habrá momentos en el cual nosotros no sabremos porque lo estamos haciendo involuntariamente. Pero también esto es obstáculo delante del Señor. Pero en esos momentos también que lo hacemos voluntariamente es algo que estamos obstaculizando delante del Señor. Pero tenemos que saber, esa autoridad del juicio es algo que vendrá pronto. Pero estas personas en ese momento, al obstaculizar y dar dificultad a la obra de Dios, están confesando que esa autoridad de juicio no existe, que no existe. 전형적인 것이 아닌 Y están pensando de que esa autoridad es algo que no vendrá. 심판의 권세를 막고 Pero tenemos que saber que el hecho de que esa autoridad de juicio no está siendo usada en este momento es una irregularidad. No era algo que era obvio, sino que es el momento en el cual Dios ha ha oprimido esa autoridad de juicio para poder darnos a nosotros esa autoridad de salvación. Es algo que nosotros tenemos que saber. Espero que cada uno de nosotros seamos personas que no obstaculicemos, que no juzguemos a la obra del Señor. Si nosotros llegamos en esto, estaremos blasfemando al Señor, estaremos blasfemando a la obra de Dios. 모레도 오겠나 이렇게 하는 이 시간은 En este tiempo en el cual nosotros fue dado a nosotros, en este momento, en este tiempo en el cual no sabemos que si Jesús viene mañana o hoy o en varias horas, en este momento en el cual Dios nos ha dado a nosotros, es el momento en el cual el Señor está aguantando por nosotros y es el lugar en el cual 까지 el Señor está obligando a sus siervos, a los que Él ha escogido para hacer la obra del Señor. Tenemos que saber que nosotros somos personas que hemos recibido la gracia y tenemos que saber que nosotros estamos en este lugar por ese Evangelio. Sin el Evangelio es la voz del Señor, pero sin el Evangelio, ¿qué significa esto? Si el Evangelio no existe, ¿qué significa? Que esa autoridad de juicio vendrá en ese momento. ¿Qué es lo que está diciendo el Evangelio? Ustedes apresúrense porque el reino de los cielos, porque ese juicio se ha acercado. Ustedes arrepiéntense rápidamente. 구원의 권세. Esa autoridad de la salvación. Esa autoridad de la salvación, ¿qué es? Nos está hablando sobre esa irregularidad que existe en el cual Jesús está oprimiendo esa autoridad de juicio para nosotros. Por eso nosotros no debemos obstaculizar y ir en contra sobre esa obra que el Señor está haciendo en este mismo momento, esa obra de la salvación. Digamos, si en ese lugar el obispo tendrá muchas debilidades y aunque el obispo, aunque no sea una persona atractiva o pues hable atractivamente, tenemos que saber que Dios está obrando a través de esa persona. Y tenemos que saber que el obispo es ese instrumento de Cristo. Si Cristo dice que ese obispo, ese siervo de Dios se rompa, entonces tiene que romperse.
억울함을 당하시고 Si dice que tiene que aguantar muchas injusticias, entonces tendrá que aguantar esas injusticias. Tiene que saber de que ese es el siervo de Dios. El hecho de que Jesús haya recibido esas dificultades es algo que nosotros podemos encontrar cuando el siervo está siendo perseguido. 주님이 Tiene que recibir todas esas diferentes dificultades. El hecho de tener, de que el obispo reciba esas dificultades, ¿qué es? Está testificando que vendrá 심판날에 ese día del juicio, porque Jesús en ese momento no aguantará. Él va a derramar esa ira, Él va a derramar por completo esa ira. Y Él también incluso manifestará a esas personas que se están escondiendo, y nadie podrá detenerse y esconderse delante de esa ira. 우리는 영혼을 구원하는 Queridos hermanos, nosotros, la iglesia, está haciendo esa obra de salvar a los espíritus. No importa en cualquier momento, en qué generación o qué tiempo está haciendo la obra del Señor, y es el momento en el cual Dios está orando. Jesús está orando en ese momento. 공개적으로 Hay unas personas que ellos pues oficialmente o también delante de muchas personas pues critican la forma en que yo predico, e incluso pues critican por el estilo en el cual yo predico. Pero queridos hermanos, algo que les quiero comentar es que si yo hubiera predicado y yo hubiera hecho de la misma, pues si yo hubiera obrado según mi estilo, no hubiera predicado y no hubiera obrado de esta misma manera. Si yo lo hubiera hecho con mi propio ser pues humano, entonces yo no hubiera obrado de esta misma manera. ¿Por qué? Porque si yo no me convierto en ese 없습니다. parlante que habla la voluntad del Señor, entonces nuestra iglesia no va a tener ninguna esperanza. Si Jesús en este momento no hubiera obrado y hubiera hablado a través de mí, entonces nuestra iglesia no hubiera podido tener ninguna esperanza. Yo no uso ningún tipo de truco o ningún tipo de manera para poder hablar. No es algo que yo pueda hablar y yo pueda escoger yo mismo, sino que 되지 않기를 바랍니다. yo espero y deseo que yo y cada uno de ustedes no seamos obstáculos en la obra del Señor, sino que nosotros demos gracias delante del Señor de que en este mismo momento nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar responsabilidad por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes y nosotros, nuestra iglesia, pueda venir delante del Señor. ¿Por qué? Porque también el día de mañana también lo haré, para que así yo pueda hacer y realizar toda responsabilidad que yo tengo delante del Señor. Yo no estoy hablando con un tipo de truco o un tipo de manera, 행할 뿐입니다. sino que yo estoy haciendo la obra del Señor en este mismo momento. 내가 그리스도를 외치지 않으면은 Si yo no hablo de Cristo, si yo no hablo acerca de la obra de Cristo, si yo no soy usado para hacer la voluntad de Cristo, si yo dentro de mí, no en mis prédicas, si no en ese lugar no está la voluntad y esa autoridad del Señor, entonces todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento, todo será en vano, no tendrá ningún significado. Si en este momento no podemos encontrar esa gloria de Dios sobre esa voluntad de Dios, entonces no vamos a poder hacer nada. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan adaptarse a como yo les estoy hablando a ustedes, como les estoy predicando. 생각하는지 모르지만 세상에 No sé si ustedes están orando y están criticando esto según como el mundo esté hablando, sino que tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer según la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si yo no obro según la voluntad del Señor, si en ese lugar no está el Señor, entonces todo esto no podrá ser hecho. 하더라도 하는 Aunque en este momento nosotros, yo soy débil, si yo soy débil, aunque sea débil, tenemos que saber que en este lugar, en este mismo momento, el Señor tiene que orar a través de mí. 일하시는 곳이고 열심히 ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde Dios está orando y es el lugar donde Dios tiene que orar.
짐을 주시고 ¿Por qué? Porque el Señor ha dado esa carga a sus siervos para que ellos hagan su obra. 우리 교회 구원의 권세에 Tenemos que estar llenos sobre esa autoridad de la salvación, y esta autoridad de la salvación no debe ser menospreciada, y en este lugar nuestra iglesia tiene que estar llena sobre esa autoridad de la salvación. 가능성이 맴돌고 가능성이 Y la verdad es que nosotros no debemos tener esa 심판 안에 던져지는 가능성이 없게 하기 esa 위해서 posibilidad de que nuestra iglesia esté en medio de esa autoridad de juicio. Tenemos que estar llenos sobre esa autoridad de la salvación, que nosotros, ninguno de nosotros estemos en la posibilidad de estar en esa autoridad de juicio, sino que nosotros estemos llenos de esa autoridad de la salvación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nuestros miembros estén llenos sobre esa autoridad de la salvación. No solamente nosotros, sino todos a los siervos, todos los copastores, todos los que también trabajan dentro de la iglesia. Espero que estemos llenos de esa autoridad de la salvación y obren a través de esa autoridad. 그래요. 자기가 죄인인 걸 알잖아요. Nosotros tenemos que saber que todos nosotros somos pecadores, que nosotros no nos critiquemos y juzguemos al uno y al otro por su debilidad, sino que cada uno de nosotros, sabiendo que somos débiles, que somos pecadores, nosotros podamos estar llenos delante del Señor. Y espero que cada uno de ustedes también sean siervos delante del Señor. Dios, hermanos, la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que temer. 하나님의 반쪽 권세. No es que nosotros tenemos que temer por el hombre, sino que tenemos que temer delante de esa autoridad del Señor. 보이지 않지만 Aunque esa autoridad de juicio, aunque es algo que nosotros no podemos ver, no significa que no exista, sino que nosotros tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer esto. Y si nosotros menospreciamos esto, entonces en ese día de juicio, la verdad del Señor, Él 심지어 dará por doble su ira. 이게 안 된다면 Tenemos que saber de que el Señor no obliga a las personas, Él no ahora a la fuerza. 방법이라도 찾아내실 것입니다. 오늘 우리에게 Queridos hermanos, aunque el Señor no nos esté juzgando en este mismo momento, en esta misma hora, tenemos que saber que esa autoridad de juicio está siendo oprimida por esa autoridad de la salvación. Y tenemos que saber que en el día de hoy 아니냐? estamos llenos por esa autoridad de la salvación. Nos está diciendo, tú crees en la salvación, tú tienes la salvación. Esa autoridad de juicio está fuera de la puerta esperando. 섣불리 넘어가실 수 없는 주님의 La verdad, tenemos que saber que el Señor, en nosotros, en ese plan del Señor, nosotros podamos estar dentro de ese plan y así podamos orar junto con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros podamos ser revestidos con esa autoridad de la gracia. 많아서 이거 생각을 못 Uno al pensar en arrepentimiento, hay muchas cosas que en las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos, pero la verdad, si nosotros dejamos esto a un lado, entonces no estamos conociendo ese origen del arrepentimiento. 구원의 사역이 교회에서 일어나고 있는가? Y nosotros tenemos que saber que esa autoridad de la salvación está obrando en este mismo momento, en este mismo lugar. Es el lugar en el cual la iglesia, en el lugar en el cual la obra está obrando a través de sus manos, a través de sus pies. Y tenemos que saber que, digamos, si un hermano pasa, entonces tenemos que saber que en ese lugar, también en él y dentro de él está obrando la obra del Señor. 구원의 Y espero que nuestra iglesia esté lleno de ese interés sobre esa autoridad de la salvación. 다른 점은 모르겠어요. 나는 어떤 때 많은 Yo no conozco pues cómo el mundo obra y pues pero la verdad yo he recibido muchos insultos y muchos 자기 종의 mucha persecución, y la verdad no tengo lugar en el cual yo pueda pues hablar acerca de esto, pero el Señor, yo siendo siervo del Señor, Él ha tomado toda mi voluntad. 사람을 믿지 않아요.
Y la verdad tenemos que saber que un obispo no tiene la paz, no es que tiene pues la paz que uno piensa que va a tener. Y si vemos la vida de esa persona, no tiene, pues no es que tenga una vida pues plena, y no es quien tiene esa vida que tiene con las diferentes cosas y pueda disfrutar de las cosas del mundo, sino que es todo lo contrario. Y incluso no tiene ese derecho para poder gozar de los pequeños momentos. ¿Por qué? Porque si es siervo de Dios no puede esperar nada de esto. ¿Por qué? Porque es siervo de Dios, porque tiene que venir y someterse completamente delante del Señor. Es algo que no puede venir delante del Señor y pues a pedir lo que quiere. ¿Por qué? Porque a través de estos siervos Dios desea de que las verdaderas personas vengan delante del Señor, que los que verdaderamente se arrepienten vengan delante del Señor, para que sean como esos mensajeros que llevan esa palabra del Señor. Aquellos que en ellos no tengan esa autoridad de juicio, sino que tengan esa autoridad de la salvación. Esto es lo que el Señor está deseando. Para que cada uno de ustedes en el día de hoy puedan vivir, para que cada uno de ustedes puedan vivir, para que cada uno de ustedes puedan recordar que Dios está oprimiendo esa autoridad de juicio. Y espero que cada uno de ustedes puedan conocer en el día de hoy. Y si vemos en Juan 20:23 que nosotros al remitirnos de los pecados y de los demás, es para que nosotros podamos conocer que cada uno de nosotros podamos conocer que nosotros en este mismo momento estamos siendo salvos, siendo perdonados delante del Señor. Nuestra iglesia tiene que estar lleno de la autoridad de la salvación, y ninguno de nosotros debe menospreciar esto. Y tiene que conocer de que en el día de hoy el Señor está esforzando para que esa autoridad de juicio no sea manifestada en el día de hoy. Y les veo en nombre de Jesús que todos nosotros podamos conocer esto. El hecho de que nosotros en este momento estamos delante del Señor, delante de la iglesia, es para que nosotros podamos estar enfrente de esa autoridad de la salvación. Y aunque el Señor en este momento está teniendo paciencia de nosotros, y les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes tengan esa bendición de esa salvación, para que dentro de ustedes esa autoridad de la salvación obre dentro de ustedes día tras día, para que cada uno de ustedes puedan estar llenos sobre esa fuerza, y que cada uno de ustedes abandonen toda esa avaricia de cada uno de ustedes, y ustedes puedan venir delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea, que cada uno de ustedes no puedan encontrarse esa autoridad de juicio, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, si vemos en ese pasaje pues que hoy leímos, hubieron momentos en el cual las personas estaban menospreciando y despreciando a Jesús, y podemos ver que esos líderes de Israel tenían una gran ira en contra de Jesús. Y pues ¿por qué? Porque de la misma manera como Jesús había pues venido a esa entrada que Jesús había hecho en Jerusalén, e incluso lo que había hecho en el templo, la verdad los fariseos estaban llenos de la ira, y ellos no pudieron ver que Jesús, la obra de Jesús era la obra de Dios, de que Jesús había venido con esa autoridad de la salvación. ¿Por qué? Porque habían muchas personas que ya estaban experimentando esta autoridad de salvación, pero estos líderes espirituales, la verdad, no conocían lo que ellos estaban haciendo.
no conocían lo que Jesús estaba haciendo y ni siquiera conocía sobre esa autoridad de la salvación. Pero si uno pudiera echar fuera a las personas del templo y pues pudiera hacer cosas así, hubiera tenido que ser una persona con gran autoridad. Por ejemplo, como si fuera un sacerdote o si fuera un tipo de escriba o un tipo de rabí con gran autoridad o con gran estatus. Pero lo que Jesús la verdad, él no tuvo ningún tipo de autoridad o un tipo de estándar en el mundo. Pero entonces, pues lo que los fariseos y estos escribas y los principales sacerdotes estaban viniendo del Señor y cada uno de ellos estaban viniendo del Señor diciendo como con qué autoridad Él podía hacer esas diferentes acciones que Él estaba realizando. Y ellos pudieron ver que esa autoridad de ellos estaba degradando. Pero entonces, si vemos en Marcos 11:27, en el cual ya habíamos leído, podemos ver de que él entró a Jerusalén y luego en el siguiente día él maldijo a la higuera y luego también echó fuera a todas las personas, a los vendedores dentro del templo y también caminó dentro del templo. Pero entonces si nosotros hablamos de esto, podemos ver de que en ese momento cuando dice de que él estaba estaba andando en el templo y vinieron a él a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Pero entonces está hablando de todo tipo de las personas que tienen gran autoridad. Pero entonces si nosotros vemos también en Lucas 21:23, o también si vemos en Lucas 21, podemos ver que en ese lugar Jesús, en ese lugar cuando estuvo andando en el tiempo, estaba enseñando, no solamente estaba andando, sino que estaba enseñando a las personas que estaban dentro del templo y ellos les estaban escuchando. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo en ese momento? Si vemos en Juan 21:23, ¿qué es lo que estaban diciendo? Vinieron delante de él para poder matarlo. Si vemos en Lucas 19:47, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Vinieron los escribas y los principales del pueblo procurando matándole. Pero entonces si vemos en el siguiente versículo 48, Lucas 19:48, ¿qué fue? Y no hallaron nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento tenía una gran autoridad en ese momento entre las personas. Y tenemos que saber que en ese momento Jesús no estaba manifestando su poder como si fuera un tipo de rey, sino que Él estaba en medio de ese peligro. Él siempre estaba enfrente de ese peligro. E incluso Jesús en ese momento estaba a punto de ser capturado y echado a la muerte. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Si vemos en Marcos 11:28, ¿qué dice? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué es lo que estaba tratando de preguntarles esos escribas a ellos? ¿De qué tipo de autoridad o qué tipo de rango está usted para poder hacer estas cosas? Esto es lo que le está tratando de decir. O como qué tipo de milicia o qué tipo de autoridad o quién fue o quién vino quién le ha venido quién lo ha enviado a usted con esa autoridad para poder hacer lo que usted quiere hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir estos principales sacerdotes y los escribas y los ancianos? Es que ellos eran la gran autoridad y pues ellos preguntaron de quién vinieron, con qué autoridad o de quién autoridad ha venido con ellos, pero porque ellos eran ellos se consideraban los que hacían la obra de Dios. Pero si digamos en ese momento ellos estaban esperando que Jesús les respondiera que Dios era quien lo había enviado para así capturarlos y así poder tomar sus palabras y capturarles. Esta era la situación en la que estaban en ese momento y
Jesús en ese momento no tenía una carta oficial o pues no tenía nada pues como pues oficial que las personas ellos estaban pensando. Pero Él es el Hijo de Dios. Él en sí es quien tiene esa autoridad. Pero ellos estaban esperando, le habían preguntado de esta manera para que así pues ellos pudieran pues acusar a Jesús de blasfemia si él decía de que Jesús era la autoridad de Dios. Y incluso si él decía que no tenía, que él mismo había venido, entonces le hubieran acusado de cómo él se atreviera pues de hacer estas cosas si no tenía ninguna autoridad. Pero entonces esta era la situación en la que estaban y espero que cada uno de ustedes hayan entendido. Pero luego Jesús en ese momento, él al recibir esa pregunta, él en cambio de pues responder a esa pregunta, él si hubiera respondido a ello, hubiera tenido dificultad, hubiera sido capturado en ese momento. Pero Jesús conocía lo que ellos habían dicho y el plan que ellos tenían y el propósito por el cual ellos habían preguntado esto. Pero en ese momento Jesús pues usó una forma en la cual los rabíes en ese momento usaban, que era el responder una pregunta con otra pregunta. Pero entonces si vemos en Marcos 11:29, es una pregunta que es una pregunta más difícil que estos fariseos o estos escribas estaban diciendo. Era una de las preguntas más que estaban hablando en contra de ellos. ¿Qué es lo que dice? Os haré yo también una pregunta y respondedme. Y si vemos en el versículo 30 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era del hombre? ¿Será que esa autoridad de ese bautismo de Juan era algo que Dios estaba aceptando o era algo que Él mismo estaba realizando? Eso es lo que estaba preguntando. Pero si vemos a Juan, la relación entre Juan el Bautista y estos escribas y estos ancianos, la verdad no era buena, porque ellos sí le estaba hablando, porque Juan el Bautista acusó de ellos como víboras, como generación víboras y generación de víboras e hipócritas. 요한이 하늘로 서라 왔다 그러면은 Pero entonces sí, como si ellos discutieron entre sí, dijeron, si vemos en el versículo 21, pero si ellos decían que era del cielo, entonces ellos hubieran sido acusados de por qué no ellos creyeron y a Juan el Bautista. Porque cada uno de ellos, al responder de esta manera, entonces ellos hubieran mostrado de que ellos estaban haciendo esta obra que iban en contra de ellos. 그리고 또한 Como también dice Marcos 3, desde 7 hasta el 10, habla de cómo Juan el Bautista acusaba a estos sacerdotes. 메시아로 받아들여져. 예수님 Entonces, si estos fariseos y estos saduceos se hubieran aceptado entonces al Juan el Bautista, entonces ellos incluso tuvieron que aceptar a Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Pero entonces si vemos en Juan 1:29 hasta 34, también habla acerca de esto, de que Él era el Cordero en el cual está siendo aceptado. Pero entonces si vemos a lo contrario, si ellos respondieran que esto era del hombre, entonces si vemos en Marcos 11:32, ¿qué dice? Como si ellos... Entonces ellos ciertamente si hubieran dicho de que si Juan era pues algo del hombre, entonces ellos temían a los hombres, al pueblo, porque ellos consideran a Juan como un verdadero profeta. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que ellos hubieran sido apedreados si no hubieran aceptado esto. Espero que estén entendiendo. Pero entonces, en este momento en el cual si vemos sobre esa autoridad de estas personas que ellos solamente quisieron pues
guardar su propia autoridad. Pero entonces ellos incluso eventualmente respondieron que no sabían acerca de esto y ellos la verdad estaban blasfemando delante del Señor. 그렇게 하니까 그들이 결국 주님 앞에서 Pero entonces a ellos, si vemos en Marcos 11:33, que ellos respondieron que ellos no sabían acerca de esto. 논쟁의 참편들입니다. 논쟁의 완전히 그 Pero entonces estas eran personas que eran ya hábiles para discutir y para tener estos debates, pero ellos eventualmente pues ellos evitaron la respuesta e incluso Jesús dijo, yo tampoco tengo el por qué decirle a ustedes con qué autoridad estoy haciendo. Pero entonces tenemos que saber de que Jesús es aquel que ha venido con gran autoridad y Él, incluso en medio de toda esta autoridad, Él ciertamente ha oprimido esa autoridad del juicio y para poder salvarlos, pero ellos no conocieron esto, ellos no pudieron conocer acerca de esto y incluso como ellos como Jesús les había respondido, yo tampoco no les respondí, no les responderé. Entonces podemos saber de que ellos eventualmente no pudieron conocer esa autoridad del Señor y les bendigo que cada uno de nosotros podemos ser personas en el cual podamos conocer esa autoridad del Señor. No menospreciemos esa autoridad, sino que cada uno de nosotros incluso no seamos personas que menospreciemos, que nos alejemos acerca de esto, sino que cada uno de nosotros podamos 확신자인데 한마디를 disfrutar de esa autoridad de la salvación y así nosotros podamos hacer la obra del Señor. 주의 종들을 짐을 지어가면서 하시는 Para que cada uno de nosotros no menospreciemos y nosotros no obstaculicemos la obra del Señor, de esos siervos que Dios ha puesto para hacer la obra de Dios. 함께 하고 옵니다. 우리 교회는 Y nosotros tenemos que saber que nos está advirtiendo a cada uno de nosotros y nuestra iglesia. Espero que seamos personas que seamos llenos del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros el día de hoy, cada día de mañana, cada día, nosotros podamos experimentar esa autoridad de la salvación, que estemos llenos de ese arrepentimiento, de esa esperanza del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros no menospreciemos a la iglesia, que nosotros no menospreciemos al obispo, no menospreciemos al siervo del Señor, sino que nosotros en este lugar estemos llenos de esa autoridad del Señor. Como Titos 2:15 nos dice, estemos hablando y exhortando y reprendiendo con toda autoridad. 기도합시다. 하나님 Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos de esa gracia del Señor, que nos reciba a cada uno de nosotros y así nosotros podamos glorificar a Dios. Oremos todos juntos. 하나님여 도와주시고 역사해 주옵소서. 하나님여 도와주시고 역사해 주옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que han recibido tu palabra, ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos estén llenos de esa autoridad. Y ayuda, Señor, que esa autoridad de la salvación obre en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos conocer que tú 이 상황을 eres aquel que estás oprimiendo esa autoridad de juicio y así nosotros podamos conocer esto y podamos unirnos a tu corazón. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos unirnos a esa obra que tú estás haciendo y así nosotros podamos revestirnos de esa autoridad y así podamos obrar dentro de esa autoridad. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros humildemente podamos entregarnos delante tuyo y así nosotros podamos ser usados por ti.
y así nosotros podamos tener ese corazón humilde y podamos glorificarte. 주의 종을 통하여 Y ayuda, Señor, que tú a través de tu autoridad, que a través de tu siervo, tú puedas obrar. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno en ti y cada uno de nosotros tenga responsabilidad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이제 함께할 찬양은 Esta alabanza que vamos a hacer en este momento es algo que nosotros anteriormente habíamos alabado y espero que cada uno de nosotros al alabar con esta alabanza podamos pensar en ese tiempo en el cual Dios, Jesús estuvo en la tierra y así como el Señor obrará en este momento. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 큰 죄에 빠진 나를 주 예수 건지사 그 넓은 품에 다시 품으시는 애는 저 바다보다 깊고 저 하늘보다 높다 그 사랑 영원토록 나 찬송하리라 날로 더욱 귀하다 날로 더욱 귀하다 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다 옛날에 유대 땅에 주 예수 다닐 때 그 은혜 받으려고 큰 물이 모였네 눈 먼저 걷는 자를 다 고쳐주셨으니 나 같은 죄인까지 그 은혜 받고다 날로 더 귀하다 날로 더욱 귀하다 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다 주 크신 사랑으로 만 백성 위하여 그 십자가의 고난 다 받으셨으니 그 속죄 받은 성도 큰 소리 함께 높여 온 천지 울리도록 주 찬송하리라 날로 더욱 귀하다 날로 더욱 귀하다 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다 박수치면서 귀하다 날로 더욱 귀하다 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto
y con todos los berianos y en sus familias por todos los siglos. 아멘. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 우리 성도 여러분, Queridos hermanos, espero que tengan ánimo. 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라. 하나님은 사랑이시라. 독생자를 세상에 보내주심은 우리를 살리려 하심이라. 하나님이 우리를 너무도 사랑하사 화목제로 보내셨도다. 너희는 서로 사랑하라. 주 우리 사랑하심 같이 우리가 서로 사랑하면 주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라. 하나님은 사랑이시라. 우리가 서로 사랑하면 주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 사랑하는 자들아 하나님의 성령이 이처럼 우리 사랑하셨으니 우리 서로 사랑하면 주가 우리 안에 계셔 나도 주 안에 영원히 거하리라. 너희는 서로 사랑하라. 주 우리 사랑하심 같이 우리가 서로 사랑하면 주님 우리 안에 거하시리로다. 우리 안에 영원토록